Bueno, la epidemiología de la enfermedad tiene una incidencia anual de 3 por cada 100.000 habitantes. Tiene una mayor prevalencia en hombres, con una proporción de hombres a mujeres de 2 a 1. Y el mayor pico de edad va a ser mayores de 65 años, tiene una mayor incidencia, mayor riesgo de enfermedades linfoproliferativas y una mayor desvalorización autoinmune. Muy bien. Es muy importante recordar que el tiempo limitado que viven los eritrocitos es una de las características distintivas, y a partir de esto dividimos las anemias en 3 grandes grupos. El día de ayer vimos en gran parte, en gran de los que nos explicó Amanda, las anemias por disminución de la producción de los eritrocitos. Tenemos el segundo grupo de anemias, que es por un aumento de la destrucción de los eritrocitos, y por último, el último grupo de anemias, que es una hemorragia aguda. En este momento nos vamos a enfocar en el aumento de la destrucción de los eritrocitos, y tenemos que la clasificación de las anemias hemolíticas son hereditarias o adquiridas. Y vamos a tener efectos intracorpusculares y extracorpusculares. Dentro de los efectos intracorpusculares de las enfermedades hereditarias, tenemos las hemoglobinopatías, enfermedades enzimáticas, defectos de membranas y citoesquelético, y los factores extracorpusculares como el síndrome hemolítico urémico familiar. En las adquiridas intracorpusculares tenemos la hemoglobinuria paroxística nocturna, y en las extracorpusculares la destrucción mecánica, microangiopática, sustancias tóxicas, fármacos infecciosos o autoinmunes. Hablando un poco de generalidades de la enfermedad anemia hemolítica autoinmune, tenemos que es una enfermedad autoinmune heterogénea en donde existen anticuerpos dirigidos contra el antígeno del eritrocito, lo que igual va a aumentar y va a provocar una acelerada destrucción. Tenemos bastantes blancos, y usualmente estos se van a ocurrir con una citopenia aislada. Sin embargo, puede asociarse también con trombocitopenia inmune primaria, y dependiendo del tipo y la concentración del anticuerpo, la destrucción eritrocitaria se puede ver ocurrir intra o extravascular. Entonces, tenemos que el sistema inmune crea anticuerpos que tienen como objetivo las células rojas las células rojas de la sangre. Esto son anticuerpos que atajan las células rojas, y podemos tener anticuerpos calientes por la anemia hemolítica de anticuerpos calientes o la anemia hemolítica de anticuerpos fríos. Tenemos la clasificación de la anemia hemolítica autoinmune. Tenemos la de anticuerpos calientes, que es aproximadamente de un 60 hasta un 70%. En la epidemiología es un caso por cada 100.000 casos. Tienen una prevalencia en adultos mayores mucho más alta, adultos y niños también mucho más grande. El 50% de causa desconocida y 50% por causa secundaria. El isotipo tiene un isotipo con un IgG mucho mayor que IgM e IgA. En la temperatura específica, en estas enfermedades vamos a tener distintos rangos de temperatura. Aquí es una temperatura de 37 grados. Como medias, tenemos que tener una media de 67 años, la hemoglobina media que manejan es 7.3, y tiene una DHL aumentada en 1.7%. 1.7 veces, perdón, el valor normal. Tenemos la enfermedad de aglutininas frías, que es del 20 al 25%, se presenta en mayores de 50 años. La causa es una gamapatía monoclonal por IgM o una enfermedad linfoproliferativa de bajo grado. Tenemos anticuerpos IgG, tenemos un título de aglutininas frías de 1 a 500, y aquí la temperatura es de 4 grados. La información adicional es 70 años, la hemoglobina media es de 8.2, con un valor de DHL mínimo de 1.4, su valor normal. Síndrome de aglutininas frías es muy raro, se puede presentar en cualquier edad, y es una causa, puede ser secundaria a una infección por Mycoplasma pneumoniae, virus Epstein-Barr. Tienen un isotipo de anticuerpos de IgM o IgG con una temperatura de 4 grados. Tenemos la hemoglobinuria fría paroxística, que es aproximadamente el 1%. En niños es rara, y en adultos es completamente excepcional. Presenta una, una asociación con una infección viral, puede ser Landsteiner. Tiene un tipo de
anticuerpos de IgG que tiene una epidemiología rara entre prevalencia en adultos, principalmente con causas de linfoma de células B, lupus eritematoso, infección, y hay una asociación en los últimos estudios con SARS-CoV-2. Hay una serie de casos que ahorita vamos a hablar un poco, pero por lo menos hay en la literatura. Ese tipo de anticuerpos con IgG e IgM tiene una temperatura de rango amplio, puede ir desde 4 hasta 37%, 37 grados centígrados, y tiene una media de 61, por lo menos de 1.7 el valor normal. Y por último, la típica, que la epidemiología es desconocida, con un isotipo de inmunoglobulinas IgA e IgM, con un CUMS principalmente negativo, con una media de 45 años, con una hemoglobina media de 6.6. ¿Cuáles van a ser el cuadro clínico que presentan estos pacientes? La mayoría de los pacientes van a presentar debilidad hasta en un 88%, presentan malestar. Los pacientes que van a presentar hallazgos de severidad, que tengan un hepato, esplenomegalia, una hemoglobinuria y que presenten falla cardíaca, que presenten riesgo, si la anemia al diagnóstico si la hemoglobina es menor a 6, eso es un riesgo de recaída. El tipo de anemia hemolítica que sea de una anemia hemolítica que no sea la de anticuerpos calientes tiene un riesgo de recaída mucho mayor, y que tenga una comorbilidad, que tenga el diagnóstico aparte también de trombocitopenia inmune primaria, les tienen un riesgo de recaída también mucho más grande. Y el riesgo de mortalidad, bueno, como ya también les mencioné, el riesgo de que aparte del diagnóstico esté acompañado con una trombosis, las complicaciones, que tengan una lesión renal aguda y que sean multitratados con más de 4 líneas y no hayan tenido remisión, y aparte que estén con infección. Todos los pacientes con trastornos hemolíticos, como les comentaba, en el examen general tenemos ictericia, palidez. En otros datos físicos podemos tener esplenomegalia, abombamiento del cráneo, o casos, en los casos congénitos graves, tenemos una concentración de la hemoglobina que va de normal a gravemente reducida. El BCM y el MX con los hitos, por lo general, están aumentados. La bilirrubina casi siempre está aumentada, principalmente la no conjugada. La DHL aumentada, y puede estar hasta 10 veces el valor normal con hemólisis intravascular. Y la aptoglobina, esta puede ser reducida o ausente cuando la hemólisis es en parte intravascular. Vamos a hablar un poco específicamente de cada una de las anemias hemolíticas, principalmente, primeramente, de la anemia hemolítica, donde tenemos anticuerpos IgG, anticuerpos IgG positivos, donde la temperatura va en contra de las proteínas de las células rojas, y en el frotis podemos ver esferocitos. La policlonal, enfermedades como policlonales de linfocitos B y células plasmáticas pan reactivas, que van a generar hemólisis extravascular por medio de dos mecanismos. Primeramente, el sistema monofagocítico, que esto nos va a llevar a destrucción de eritrocitos opsonizados. En el complemento, aproximadamente en un 50%, con una fagocitosis del fragmento del complemento. Esto ocurriendo principalmente en el hígado. Puede haber una predisposición a citopenias autoinmunes, principalmente en antígenos de linfocitos T citotóxicos, CTLA4, indispensable para la inmunotolerancia. Esto nos puede llevar a un polimorfismo del gen CTLA4. Y también una predisposición va a ser ansia, y su inhibición va a aumentar el riesgo de enfermedades autoinmunes. Principalmente es extravascular, ya que los antígenos diana pueden moverse literalmente debido a su unión al citoesquelético, por los cuales están unidos y no pueden acercarse lo suficiente para activar el
complemento, ya que iniciar la cascada de la básica. Además, las IgG están unidas a dos eritrocitos vecinos que no pueden aproximarse debido al potencial de trocitos y los mantiene gravemente separados. Oigan, ¿sabes cómo puedo quitar? ¿Cómo? Bueno, en este artículo de Lancet, en donde de la anemia hemolítica autoinmune, nos dice de las pruebas serológicas que podemos tomar, bueno, serológicas, las pruebas diagnósticas, y principalmente, bueno, tenemos claramente la hemoglobina, donde... ¿En Zoom lo ven bien? Sí. Ah, ok. ¿Allá? Pero ya, ¿no? Listo. Ah, sí. ¿Ya se ve bien en Zoom también? ¿Así? Es que no se ve bien acá. Pero acá se ve en modo... Eso me genera mucho conflicto. ¿No? Ahí está. Pero acá no se ve bien, ¿verdad? Sí, déjese compartir. ¿Dónde? Ahí. Ay, no. Creo que ya. No. Exacerbado. Es que lo que no se ve bien es acá. Ahí está, ya, así. ¿Así se ve bien en Zoom? No. Ah, bueno, pero no importa. Se alcanza a ver bien en Zoom de todos modos, ¿no? Más grande. A dejar de compartir, ponle en lugar. No se vuelve a compartir, pero en lugar de que sea tu texto, pues, creo que no. Sí. Sí, perfecto. Lo siento. Nos quedamos en que este es el artículo de Lancet donde nos habla de las pruebas diagnósticas que debemos solicitar en la anemia hemolítica, principalmente, como ya habíamos comentado, la hemoglobina, que esto es para detectar la anemia, el DHL para detectar específicamente hemólisis, la cuenta absoluta de reticulocitos, la hemoglobina libre, la DAT poliespecífica, la DAT monoespecífica, que es la prueba de Coombs, ahorita vamos a hablar específicamente de ella, la prueba del Donat Lanster, la
biopsia de médula ósea en algunos casos, la citometría de flujo, la electroforesis de proteínas, y dependiendo de cada una de ellas, los datos clínicos y el propósito por el cual se está pidiendo cada una de ellas. En el artículo es uno de los que les compartí el día de ayer en el grupo, está bastante bien explicado por qué se pide cada una de ellas, ya que a veces justamente en las entregas o así los RMAs les preguntan, los RMAs les comentan por qué se piden, por qué se están solicitando estas pruebas, y aquí viene especificado por qué se solicitan cada una de ellas. Vamos a hablar de la prueba de Coombs, la prueba de antiglobulina directa o prueba de Coombs. Esta va a detectar la inmunoglobulina o fracción del complemento C3D que va a estar unida a la membrana del eritrocito. Principalmente se va a realizar la prueba PAT con suero de Coombs poliespecífico de IgG y complemento. Vamos a hablar de cada uno de los pasos para que entiendan la prueba de Coombs. Entonces, se hace una muestra de sangre completa con ETA, idealmente. Se realiza de 3 a 5 lavados con solución salina al 0.9%, se va a centrifugar, se retira del suero y se resuspende en una solución salina al 0%. Se agregan 2 gotas de suero poliespecífico y se vuelve a centrifugar nuevamente. Por cada muestra existen 3 determinaciones. Uno, la muestra de estudio control. Tenemos la muestra de estudio control, el control positivo, donde tenemos glóbulos rojos que ya están sensibilizados, falsos negativos, y tenemos un control negativo, que son glóbulos rojos no sensibilizados que están como falsos positivos. Y por último tenemos que es positiva si tiene una intensidad positiva o negativa de 4 cruces. Si es positivo, se debe realizar ya en este caso la prueba de Coombs con un suero monoespecífico. Entonces aquí tenemos en la pantalla la muestra de la sangre de un paciente con anemia hemolítica, se indican los anticuerpos ligados a la superficie de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos lavados se incuban con anticuerpos antihumanos, que es el reactivo de Coombs, y un resultado positivo es que los glóbulos rojos se aglutinan, anticuerpos antihumanos vinculan las células uniéndose a los anticuerpos de los glóbulos rojos. Ahorita les voy a enseñar cómo se deben ver. En una prueba convencional del tubo, vemos que en una prueba que haya sido negativa, la sangre está no aglutinada. En una prueba positiva se ve la aglutinación completa de los glóbulos rojos, donde esto nos habla de una prueba de Coombs positiva. También tenemos donde se utiliza el método con microcolumna de gel, donde aquí podemos ver que una prueba negativa es donde se hace posterior a la centrifugación, se queda aquí todos los glóbulos rojos, y en una prueba positiva se aglutinan todos los glóbulos rojos. Y por último, en los métodos en fase sólida, aquí está en negativo y en positivo. Un PAT negativo, vamos a tener el control del IgG que se va a ver de esta forma, el control del C3 de esta forma, el control va a estar negativo y el paciente también está negativo. Un Coombs positivo con IgG, aquí lo podemos ver, está positivo en IgG, está negativo en C3 y en el control. Y un control positivo en C3 está negativo en IgG y positivo en C3. Y un Coombs positivo en IgG y en C3 se ve de esta forma. Todo esto lo hacen en el laboratorio, pero tienen que conocer cómo es que se hacen estas pruebas. Entonces, vamos a hacer el algoritmo. ¿Presenta anemia a nuestro paciente? Sí. Tenemos hemólisis, bueno, a partir de los laboratorios que se solicitaron, vemos si tiene una bilirrubina indirecta elevada, si tiene eritroculocitos elevados, si tiene DHL de elevación moderada, aproximadamente 1.5%, 1.5 veces del valor normal, aptoglobina disminuida, que una hemoglobina libre, y en el uroanálisis puede haber hemoglobina. Si no presenta ninguno de estos, se descarta la anemia hemolítica. Si presenta alguno de estos o varios de ellos, se hace un frotis de sangre periférica, donde podemos ver anisocitosis, esferocitosis, policromasia, y que esté normal el frotis no excluye por completo una anemia hemolítica. Si es una anemia hemolítica autoinmune, se va a realizar, bueno, se sospecha una autoinmune, se va a realizar un Coombs. El Coombs primeramente se hace poliespecífico y si este sale positivo, vamos a ver la presencia de IgG o complemento unido a la membrana eritrocitaria. Tiene una especificidad de aproximadamente el 87%, pero una sensibilidad del 43%. Si sale positivo el Coombs poliespecífico, se realiza el Coombs
el CUMS monoespecífico. Si no es positivo el CUMS, hay que descartar una hemólisis de tipo mecánica, ya sea por drogas o congénita. Y si tenemos, hay que considerar un método más específico de CUMS como un ELISA, dual PAT, el PAT estimulado por mitógenos. Hay factores confusores que nos pueden llevar a pensar en una anemia hemolítica, como el síndrome de Gilbert, la hipoaptoglobulinemia, la deficiencia de hierro o la anemia carencial. Otros factores confusores puede ser que, que haya tenido una transfusión en los últimos 3 meses, un trasplante de órgano sólido, administración de inmunoglobulina intravenosa, el daratumumab o drogas que estén directamente relacionadas con la anemia hemolítica. Ya que tenemos en la última parte de nuestro algoritmo que el CUMS poliespecífico fue positivo, se realiza el CUMS monoespecífico y a partir de ellos tenemos orientaciones hacia nuestros diagnósticos. Si tenemos IgG, C3, IgG positivo, C3D negativo e IgM negativo, nos habla de que el diagnóstico más probable es una anemia hemolítica de anticuerpos calientes IgG. Si tenemos una IgG positiva, C3D positiva o negativa y una IgM positiva o negativa, vamos a medir los títulos de las crioaglutininas. Si son mayores a 64, puede ser una enfermedad por crioaglutininas o el síndrome de aglutininas frías. Si no está mayor a 64, entonces hablamos de una IgG, de una anemia hemolítica de anticuerpos calientes con IgG positivo y complemento positivo. Si tenemos crioaglutininas mayores a 64, también puede ser una anemia hemolítica de tipo mixto. Hay que considerar que existen de 3 a 10% de las anemias hemolíticas con CUMS negativo. Pueden presentar un falso negativo, la hipergamaglobulinemia para proteína, tratamiento con inmunoglobulina, ya lo habíamos mencionado, o el tratamiento con daratumumab. También pueden presentar falsos positivos que hayan tenido una transfusión reciente en menos de 3 meses. Hemos visto que a veces también se piden CUMS en pacientes que están recién transfundidos, no tienen utilidad. Y hay que considerar el test de Donat-Landsteiner. El tratamiento en la anemia hemolítica de anticuerpos calientes, la primera línea son los corticosteroides, específicamente la prednisolona, puede estar de 60 a 100 miligramos por día, o prednisona de 1 a 1.5 miligramos kilogramo dosis por 3 semanas. Tiene una respuesta de aproximadamente el 80%, presenta una respuesta inicial, sin embargo, solo el 30% va a mantener hasta los 12 meses. Hay que disminuir la dosis posterior a 2 a 3 semanas y posteriormente se va disminuyendo 10 miligramos por día de 3 a 6 meses. Y se puede llegar a mantener, aunque es un poco controversial, la dosis de prednisolona de 10 miligramos por día. En pacientes que han tenido una refractariedad al tratamiento con corticosteroides, la segunda línea es prednisolona más rituximab. Van a demostrar una prolongación del tiempo de respuesta a largo plazo, puede tener una respuesta hasta 12 meses de 75%, versus cuando solamente presentaron una respuesta del 30% con esteroides solo. No están autorizados en primera línea, se ha considerado su uso en pacientes con enfermedades severas y en indicaciones con una hemoglobina menor a 8 por IgA, CUMS negativo con una anemia hemolítica de tipo mixto. Si a pesar de esto no presentan o tiene una respuesta o no tiene respuesta del 20%, se suspende el esteroide, se reevalúa el diagnóstico y en segunda línea puede estar solamente el rituximab con una tasa de respuesta de hasta el 70-80%, con una mediana de tiempo de respuesta de 3 a 6 meses y 30% va a recaer en los primeros 3 años. La dosis que se utiliza puede de 375 miligramos por metro cuadrado semanal en 4 ciclos o la dosis de 1000 miligramos por 2 ciclos con un intervalo de 2 semanas. Si a pesar de esto pueden no presentar respuesta, está la tercera tiene una respuesta muy variable del 25 al 70%, pero tenemos dentro de ella la azatioprina, la ciclofosfamida, ciclosporina, el micofelato de mofetilo, el bortezomib o la dexametasona. Y en casos de urgencia hay que utilizar metilprednisolona de 250 a 1000 miligramos por día de 1 a 3 días.
o puede ser inmunoglobulina IB de 0.5 gramos kilogramo día por 5 días, que puede tener una respuesta del 40%, que se mantiene por 3 semanas y se considera en las guías en pacientes con hemoglobina menor a 6. Esto es previo a una esplenectomía. También se ha hablado del recambio plasmático, que tiene una experiencia bastante limitada y con un beneficio meramente temporal, o la esplenectomía, hay que vacunarlos 14 días después de la esplenectomía. Bueno, esto es un recuento de lo que ya hemos estado mencionando previamente. Entonces, en pacientes que tienen un cuadro agudo o un cuadro no agudo, los mismos tratamientos que ya estuve mencionando previamente. En la anemia hemolítica por aglutininas frías, vamos a tener que son anticuerpos reactivos ante el frío o a temperaturas de 0 a 4 grados, que también pueden reaccionar a altas temperaturas. Son autoanticuerpos fríos, pueden aglutinar eritrocitos que son llamados aglutininas frías. Usualmente son monoclonales, IgM, y originan linfocitos clonales de médula ósea. Tiene una amplitud térmica, tiene una mayor temperatura en la cual se puede detectar la aglutinación, y las aglutininas frías que presentan una amplitud de mayor a 28 grados son patogénicas. El título de aglutininas frías es inverso a la mayor dilución de plasma a la cual se presenta una aglutinación a cierta temperatura. El 50% de los pacientes pueden presentar un cuadro clínico con acrocianosis o fenómeno de Raynaud. La patogénesis de esta es una hemólisis que es dependiente del complemento. Principalmente la vía clásica se ve con fagocitosis de eritrocitos opsonizados por C3b, que puede ser más extravascular o del hígado. Tenemos el complejo MAC, que es por medio de C5, convertasa, que conlleva a activar MAC y generar hemólisis extravascular. En la enfermedad de glutininas frías tenemos de 0.4 a 1.9 casos por cada millón. Esa es la epidemiología. Tiene una prevalencia mayor en niños que en adultos. La patogénesis, como ya la he mencionado previamente, son aglutininas frías con especificidad, isotipo de anticuerpos, IgM sobre IgA o IgG, que también se presentan, monoclonales, extravascular, principalmente en hígado, e intravascular con una exacerbación aguda. Es una enfermedad linfoproliferativa de bajo grado o gamapatía glomoclonal. La temperatura es de 4 grados. En la prueba de Coombs puede estar IgM positivo, C3d positivo, y en algunos casos muy raros con IgG positivo. Tiene unos títulos altos de glutininas frías de 1 sobre 500, y las características histológicas del trastorno linfoproliferativo de la médula ósea asociado con las crioaglutininas puede tener un infiltrado linfoide nodular, y se pueden ver células plasmáticas escasas, pero no hay una infiltración de mastocitos. El síndrome de aglutininas frías es raro presentarse en cualquier edad, y como ya lo hemos mencionado previamente, este es secundario a una infección por Mycoplasma pneumoniae, virus Epstein-Barr, citomegalovirus, parvovirus o linfoma no Hodgkin bastante agresivo. El mismo algoritmo en este caso de las anemias hemolíticas, si el CUMS poliespecífico, aquí nos habla de que habíamos comentado que tienen un IgM positivo, un C3d positivo. En el poliespecífico, pues nos va a salir positivo, ya nos vamos al monoespecífico, y aquí está un control que está negativo, y el positivo que tenemos una anemia hemolítica por aglutininas frías, que tenemos aquí la presencia de IgM, C3c y C3d positivos, que son aquí los marcados que están completamente diferentes, que están positivos. Ese sería el diagnóstico por prueba de Coombs. La determinación de las crioaglutininas es otro método que se agrega a la prueba de Coombs, en donde posterior a los pasos previos que ya hablamos previamente, se tiene que disolver 0.5 cc de los glóbulos rojos lavados ya en 9.5 cc de solución salina, el 0.9%. Después se colocan 10 tubos con 4 gotas de solución salina del 0.9%, y a 4 tubos del suero se agrega el suero problema al tubo 1 y 2. Se van a agitar y se van a tomar 4 gotas del tubo 2 y al tubo 3. Se agitan y del tubo 3 se toman 4 gotas para el tubo 4, y así sucesivamente hasta el tubo 9. El tubo 10 va a ser el tubo control. Se agrega a cada tubo una gota de suspensión de glóbulos rojos y se van a colocar en la nevera a 4 grados durante 24 horas.
La lectura se va a realizar bajo una luz brillante y se toma la mayor dilución en la cual hay aglutinación, perdón. El primer tubo, el tubo U, el tubo tiene una relación 1 a 2, el noveno tubo tiene una relación de 1 a 525 y va a ser positiva si tiene una relación mayor a 64, como ya hemos mencionado en los títulos de crioaglutininas. El título máximo ocurre entre los 0 a 5 grados centígrados. El tratamiento en la anemia hemolítica por aglutininas frías no se recomienda utilizar esteroides, ya que tiene tasas de respuesta muy bajas, aún en muchos países, aunque es la única terapia disponible, no es lo que se recomienda. Si tiene una anemia moderada o una hemólisis compensada, lo que idealmente es monitorizar, no tiene tratamiento dirigido y se debe realizar un manejo de soporte con protección térmica y aliviar síntomas tipo isquémicos. El tratamiento dirigido específicamente se utiliza en el rituximab como primera línea, en monoterapia, con una tasa de respuesta del 45 al 60%. La mayoría puede presentar recaída en los siguientes 12 a 15 meses. Se puede adicionar con fludarabina, lo que ha aumentado la tasa de respuesta. Sin embargo, también no es mucho más lo que ha aumentado la respuesta. Tenemos también la combinación de rituximab con bendamustine, que tiene una respuesta general y respuesta completa del 71 al 40%, aumentando el seguimiento a largo plazo hasta el 78 y 58%, con una respuesta de 1.9 meses y de mejor respuesta a los 30 meses, con un seguimiento a los 88 meses. En tercera línea tenemos el bortezomib, que puede ser en monoterapia con un ciclo y con una respuesta completa del 32%. Si tenemos una inhibición del complemento, pues vamos a ver medicamentos en estudio como el citolizumab o el pegcetacoplan. En emergencia, podemos utilizar esteroides que pueden llegar a una tasa de respuesta del 14, el 69%, muy parcial, que no les va a tener una respuesta a largo plazo, con prednisolona de 1 miligramo por kilogramo día, y el recambio plasmático, bastante controversial. Hay reportes de casos en donde reportan muestras transitorias. La aglutinización puede ser predisponente con el uso del circuito y la indicación es el uso diario cada 48 horas, realizando un recambio plasmático de 1.5 del volumen plasmático. Aquí tenemos un cuadro de las indicaciones de los recambios plasmáticos por la Sociedad Americana de Aféresis del 2010, donde nos habla de las enfermedades específicas donde se está recomendado y la categoría que tiene como recomendación el recambio plasmático. Aquí la crioglobulinemia, como podemos ver, tiene una categoría 1 y 2, el síndrome antifosfolípido con categoría 2, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide y vasculitis asociada a ANCA. Tenemos también la hemoglobinuria paroxística nocturna. Perdón, hemoglobinuria paroxística fría, disculpen. Esta va a ser raro en niños, muy raro en adultos. Tenemos anticuerpos policlonales bifásicos, anticuerpos de Donat-Landester, que son no aglutinantes. Aquí se ve afectada la vía del complemento, la vía clásica y la vía terminal. El isotipo de anticuerpos son IgG, raros a veces las IgM intravasculares. Son causas posteriores a una infección viral de 1 a 2 semanas en niños, una sífilis terciaria, una malignidad hematológica en adultos. La temperatura va a ser de 20 a 30 grados. Tenemos en la prueba de Coombs que sale con IgM o IgG positivo, C3D positiva en algunos casos raros y el IgA va a estar negativo. Las aglutininas frías van a estar completamente ausentes. El diagnóstico son anticuerpos bifásicos que se unen a antígenos eritrocitarios a temperaturas bajas. Sin embargo, al realizar la activación del complemento posterior al calentamiento en 37 grados, se llevan a circulación central. Tras activar la cascada de complemento, el tipo de hemólisis principal va a ser intravascular. El diagnóstico puede ser, parte del apoyo al diagnóstico es un infarto de sangre periférica, donde vamos a observar neutrófilos con rosetas eritroides, eritrocitos en dupleta sin aglutinización, con eritrofagocitos activa neutrofílica. Y el tratamiento, vamos a ver la enfermedad que autorremite esta enfermedad. En casos de severidad, hay evidencia del ecolizumab y existen reportes de casos de mejoría tras una dosis única.
Tenemos la anemia hemolítica de autoinmune tipo mixto, que esta va a ser, tiene una epidemiología bastante rara, tiene anticuerpos reactivos calientes y fríos, tiene IgG e IgM, el complemento está activado sin haberse establecido realmente, tiene una causa desconocida, esta, como ya les había comentado, tiene una asociación que aún se está estudiando con SARS-CoV-2, tiene una temperatura óptima con un rango amplio de 4 a 37 grados, la prueba de CUM se ve con IgG positivo, CD3 positivo, IgM positivo, unas aglutininas frías con títulos altos. Se caracteriza principalmente por niveles de hemoglobina bajos, tienen un mucho peor pronóstico y requieren de 2 o hasta más líneas de tratamiento. El tratamiento aquí sí se utilizan glucocorticoides a dosis altas, más un uso temprano de rituximab, y la esplenectomía en este caso no ha presentado mejoría en el curso de la enfermedad. Aquí tenemos un estudio que se realizó en el 2022, donde es una reporte de casos, donde están las características de los pacientes con anemia hemolítica autoinmune mixta, luego de presentar síntomas con COVID-19. Como podemos ver, el inicio de síntomas entre el COVID-19 y la anemia hemolítica fue muy variable. En el primer paciente fueron 14 días, en el segundo 9 días, en el tercero 13 días, pero bueno, se evidenció la asociación entre la infección de virus de SARS-CoV-2 y la anemia hemolítica autoinmune mixta. Obviamente hay que hacer bastante más estudios al respecto y bueno, estos estudios salieron muchísimo durante la pandemia. El manejo de soporte, bueno, de la anemia hemolítica tenemos la transfusión. Si la anemia pone en peligro a la vida, hay que transfundir concentrados eritrocitarios compatibles, considerar el blood warmer durante la infusión en la anemia hemolítica por anticuerpos fríos, en esos aparatos que calientan las soluciones. El ácido fólico, eso se sugiere complementar en pacientes con hemoglobina, anemia hemolítica por aumento de la demanda de la eritropoyesis en respuesta directa hacia la hemólisis. Hay que, la tromboprofilaxis en la anemia hemolítica tienen un 15 a 20% de presentar eventos trombóticos, TEP, TBP, IAM, EBC. Los factores de riesgo van a osteoporosis, ya que todos los pacientes que presenten anemia hemolítica hay que recibir una suplementación con calcio mínimo de 1000 a 1200 miligramos por día y vitamina D con una dosis mínima de 600 a 800 unidades mientras consumen los esteroides. En los pacientes postmenopáusicas y hombres mayores a 50 años pueden recibir bisfosfonatos y tratamiento con esteroides. Presume que se va a durar por lo menos más de 3 meses a una dosis de más de 7.5 miligramos por día de prednisolona. Es muy importante dar esa suplementación. Por último, tenemos el target específico de tratamientos biológicos, dependiendo de dónde se vea que está afectada la vía, bueno, la vía que está afectando la hemólisis. Tenemos que los anticuerpos monoclonales contra las células B directas, que el rituximab, el ofatumumab, el alatuzumab, daratumumab, los inhibidores de células, de los receptores de células B, el ibrutinib, persacilib, venotoclax, los inhibidores de proteasa, como el bortezomib, los inhibidores de complemento, como el eculizumab, sutilizumab, las terapias dirigidas contra células T, el sirolimus, el micofosfonato de fumofetilo, o la fagocitosis, la inhibidores de fagocitosis de inmunoglobulina G mediada, como el fosfatidimab y SINT-001. Aquí tenemos las vías y dónde específicamente va a actuar cada uno de estos medicamentos, dependiendo de dónde vemos que está afectado, el tratamiento que idealmente se puede pensar para cada uno de los pacientes, individualizado el caso. Por último, tenemos la anemia hemolítica inducida por drogas, que esta es droga dependiente de anticuerpos, se va a activar una respuesta inmune solamente si se encuentra la presencia del medicamento, los más comunes. Puede ser de tipo apteno, que es una droga que se une al eritrocito y si el organismo genera anticuerpos IgG contra la droga, se medirá su destrucción extravascular, por ejemplo, la penicilina, el cefofeptán, y el complemento inmune no covalente.
La droga se va a unir al eritrocito, el anticuerpo se une a la droga y al antígeno de eritrocito, por ejemplo, la quinina. Y por último, el mecanismo de grupos de medicamentos identificados que inducen anemia hemolítica. Un 42% son antibióticos, 15% antiinflamatorios y 11% antineoplásicos. La transición que pueden tener algunos pacientes hacia anemia hemolítica crónica, no se tiene bien esclarecido cuál es el mecanismo, pero tiene una hipótesis de que cuando se presentan anemias hemolíticas refractarias o múltiples recaídas, pierden un patrón específico de afectación periférico, lo que con el tiempo nos va a llevar a un cambio en la alteración central de la autoinmunidad, llevándonos a una anemia refractaria punto que llevan a mutaciones somáticas, más la apoptosis totalmente incrementada, más la respuesta inflamatoria crónica, más la alteración del microambiente de la médula ósea y más el acortamiento de telómeros. Todo esto en conjunto va a llevar a una transición hacia una anemia hemolítica completamente crónica. Por último, como introducción de las clases posteriores que vienen, tenía que dar parte de las microangiopatías trombóticas, como las definiciones de las MAT, que las microangiopatías trombóticas son trombocitopenias, anemias hemolíticas microangiopáticas, formación de trombos microvasculares que van a condicionar a lesiones tisulares. Tenemos las MAT primarias, que principalmente es la púrpura trombocitopénica protrombótica, y el síndrome urémico hemolítico. Tenemos las MAT secundarias que van a estar asociadas al síndrome antifosfolípico catastrófico, el desactivo o nefritis lúpica, inducida por fármacos como azatropina o tacrolimus, la sepsis o infecciones graves como endocarditis, y principalmente los laboratorios que se tienen que solicitar en cada una de estas, como en hemólisis, que ya lo mencionamos durante la clase, la hemoglobina, la bilirrubina, el DHL, y la biometría hemática, los datos específicos, la disminución de la hemoglobina, la trombocitopenia de consumo, en el SAP, los anticuerpos antifosfolípidos, anticardiolipina, antibeta 2 glicoproteína y el anticoagulante lúpico, y el complemento que puede estar disminuido en LES, activo o MAT mediada por complemento. Los estudios de gabinete, que va a ser la angiografía cerebral por TAC o resonancia magnética, que nos va a evidenciar trombosis microvasculares o aneurismas disecantes, ecocardiograma transesofágico, que nos evalúa las vegetaciones vasculares en endocarditis infecciosas, y la biopsia renal, que nos va a identificar MAT renal. Ya el día de mañana se hablará específicamente de MAT, el abordaje de ellos y cada una de las especificaciones. Y eso sería todo por esta clase. Dudas, preguntas, comentarios. Sí. ¿No?